Esta es la segunda parte. Vamos a realizar una identificación, un análisis de riesgos, una identificación, un análisis, estrategias, diversificación y cobertura de riesgos y con qué instrumentos financieros vamos a revisar y a entrar más profundamente. Eso lo veremos en la siguiente sesión. Primero, debemos de identificar a qué riesgos financieros nos vamos a enfrentar. El primer paso en la evaluación de este riesgo financiero es identificarlo. Implica un examen exhaustivo de todas las áreas de la empresa para detectar posibles fuentes de riesgo. Las empresas pueden utilizar una variedad de métodos para identificar riesgos, incluyendo un análisis de estados financieros, revisión de procesos operativos y consultas con gerentes de departamento. Aquí aportarte que en el análisis de estados financieros nos podamos dar cuenta de la rotación de los inventarios, de cuánto se tarda una empresa para poder convertir su inventario en efectivo, de cuánta liquidez trae, de si puede pagar en el corto plazo todos sus compromisos del pasivo a corto plazo. Entonces, los estados financieros son una radiografía de la empresa, de todas y cada una de las empresas, que es importante que sepan analizarlos y extraer ese tipo de información con diversas herramientas de análisis de estos estados financieros. Entonces, el primer paso para poder minimizar el riesgo, pues es identificarlo de manera efectiva y requiere una comprensión profunda de las operaciones de la empresa, tener una visión global, una perspectiva amplia, así como también de los factores externos que nos puedan afectar. El segundo punto es el análisis de los riesgos financieros. Una vez que identificamos los riesgos, el siguiente paso es analizar su potencial impacto y la probabilidad de que estos ocurran. Este análisis ayuda a las empresas a priorizar qué riesgos van a tratar de minimizar, a cuál le voy a invertir, centrándose en aquellos que podrían tener las consecuencias más significativas. Hay dos métodos de análisis que incluyen el cualitativo o el cuantitativo. El cualitativo evalúa la naturaleza del riesgo y su impacto en la empresa sin necesidad de cuantificarlo numéricamente. El cuantitativo utiliza datos numéricos para estimar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su impacto financiero potencial. Entonces, podemos hacer ambos o podemos hacer uno de los dos en tanto se sustente y se analice ambas situaciones y a cuál le voy yo a poner mi mayor esfuerzo a minimizar el riesgo, invertir algo para minimizar. Tenemos también la estrategia para la gestión de los riesgos financieros. Una vez que han sido identificados y analizados, la siguiente es gestionarlos. La gestión de riesgos financieros no se trata de eliminar todos los riesgos, sino de entenderlos y mitigar su impacto de manera que la empresa pueda alcanzar sus objetivos financieros sin exponerse a pérdidas inaceptables. A continuación, vamos a ver unas estrategias clave para gestión de riesgos financieros. Una de las estrategias más efectivas para gestionar el riesgo de mercado es la diversificación. Implica esparcir las inversiones y las fuentes de riesgo para reducir la dependencia de cualquier activo o mercado individual. La diversificación puede ayudar a proteger a las empresas contra la volatilidad del mercado y minimizar las pérdidas potenciales. Aquí hablamos de no poner todos los huevos de la gallina en una sola canasta, de diversificar para minimizar el riesgo, no tener todo en una sola inversión, eh, tener a ciertas tasas, prefiere ciertas tasas de acuerdo al perfil de riesgo de la empresa, del perfil de aversión al riesgo, qué tanto riesgo quiere tomar
o quiere hacer inversiones seguras. Lo importante acá es diversificar, no tener todo en una sola inversión y en una sola fuente de ingreso, porque eso es grave, digamos. Cobertura. Cobertura también es una técnica utilizada para protegerse contra los riesgos de movimientos adversos en precios, tasas de interés o tipos de cambio, a través del uso de instrumentos financieros derivados como futuros, opciones y swaps. Las empresas pueden fijar precios o tasas protegiéndose contra futuras fluctuaciones. Aquí uno de los trabajos más importantes que tienen los instrumentos derivados, pues es servir de una cobertura y asegurar, digamos que topar una pérdida o asegurar un precio que me van a dar en un futuro, con un futuro, un forward, asegurar un precio de una mercancía en un tiempo futuro a un precio determinado y una fecha cierta. Vamos a quedar con eso. Entonces, la cobertura es una de las mayores funciones de los instrumentos derivados, cómo los usamos y en otra sesión vamos a ver de cuáles estamos hablando y de cuáles operan en el mercado mexicano. Mantener una sólida posición de liquidez es crucial para gestionar el riesgo de liquidez. Esto puede lograrse a través de una planificación cuidadosa del flujo de caja, manteniendo reservas de efectivo adecuadas y asegurando el acceso a líneas de crédito para cubrir necesidades de financiamiento a corto plazo. Bueno, toda empresa debe de contar con un presupuesto y no de manera empírica o de manera no controlada, no al feeling, sino realmente tener números con una planeación del flujo de operativo, que con saber con cuánto operas cada quincena, saber cuánto va a ser tu ingreso del mes, porque pues suceden cosas que a lo mejor un cliente no te pagó. En ese caso de que tengamos detalles de liquidez, poder acudir a algún financiamiento a corto plazo que pueda retirar y pagar en cuanto me liquiden la cuenta por cobrar. Algún cliente, entonces podría utilizar una línea de crédito momentáneamente y liquidarla antes de su vencimiento, en cuanto me pague. Esto es importante. Aquí nada más comentarles que cuando todas las empresas debemos de tratar de cuidar esa parte de liquidez. Si ya tenemos con alguien acordado ciertos días de pago, eh, resulta relevante pagar en esas fechas, porque si te retrasas, retrasas a esa persona y esa persona tiene que pagar a otras personas y tiene ciertos compromisos, entonces le generas un cuello de botella y a todos los de la cadena productiva se genera esa falta de liquidez. Entonces, ¿qué podemos hacer en caso de liquidez, de no tener liquidez? Abrir líneas de crédito para cubrir necesidades momentáneas. Otra cosa es control del crédito. Cuando nosotros damos crédito a algunas personas, las empresas debemos de establecer políticas de crédito claras, que se va a hacer cuando no se pague, qué cargo por mora le vas a registrar cuando no pague y realizar evaluaciones de crédito de los clientes y monitorear de cerca las cuentas por cobrar. Esto incluye establecer términos de pago adecuados y considerar el uso de seguros de crédito o garantías. ¿Con qué garantías me vas a asegurar el pago? Este control de crédito resulta importante para las empresas que dan crédito a sus clientes. Inclusive cuando trabajamos con gobierno federal, el control que ellos hacen del crédito es que el contratista contrate una afianzadora
que garantice que si él no cumple con su parte del trato de realizar esa obra, la afianzadora entraría a pagar la totalidad del pago del contrato como un castigo. ¿Qué es la cobertura de riesgos? Bueno, se trata de una estrategia de inversión con el objetivo de minimizar, reemplazar o suprimir lo más posible un riesgo de naturaleza financiera en la empresa, normalmente procedentes de movimientos desfavorables en los precios de los activos que en ocasiones no podemos controlar a menos que realicemos contratos de instrumentos derivados para esta cobertura. Una forma de compensar en términos monetarios una posible depreciación y de eliminar la incertidumbre de los precios de algún bien, por ejemplo, la energía, con el uso de instrumentos derivados. En México, lo que se maneja, me voy a adelantar un poquito, lo que se maneja de instrumentos derivados son dólares, son opciones sobre acciones, opciones sobre dólares, futuros sobre dólares, sobre divisas, sobre algunos índices, pero no hay tanta opción como en Estados Unidos, el mercado que está un poco más abierto y que existen granos, metales, ganado y una diversidad de productos que sería muy bueno que se trabajara en la cobertura de riesgos en el país. ¿Por qué? Porque, bueno, el campesino sufre mucho ante los precios cuando no tiene el cliente bien identificado y sufre porque en ocasiones le pagan cualquier cosa, no recupera lo que invirtió y también grandes cadenas le castigan el precio de su cosecha por por volumen, por castigarle el precio y no comprarle a alguien. Entonces esto no está bien, tanto así que el campesino es capaz de dejar alguna cosecha sin repartir, que se echa a perder en lugar de venderla porque no le sacaría nada. Entonces esto sucede en los campos mexicanos y en caso de tener este conocimiento de cobertura de riesgos, esto no existiría y si existiera una mayor diversidad de instrumentos derivados en México con posibilidad de hacerlo de manera formal, eh, en el sector ganadero, en el sector de la agricultura, con granos, con frutos, podría ser de gran cobertura de riesgos esos instrumentos. Sin embargo, aún no se manejan y yo espero que en un futuro no muy lejano, debido a la evolución de los mercados, puedan realizarse forwards al menos sobre ganado, metales, frutas, verduras, eh, ganado en pie y metales para sobre todo cubrir el campo y que no siga pasando que le castiguen los precios por este riesgo de sequía, por este riesgo de que se le echa a perder, por este riesgo de plagas que todos los campesinos tienen. ¿Cómo se lleva a cabo? La identificación de los riesgos y sus impactos. Generalmente una empresa se enfrenta a riesgos operativos, por ejemplo, a que la competencia saque un producto mejor y financieros derivados del propio mercado, como sube la tasa de interés. Los primeros no pueden cubrirse porque no se negocian, pero los riesgos financieros sí pueden cubrirse y negociarse derivados, instrumentos derivados. Determinar si compensa la cobertura. Habrá que valorar los costos de cubrir con relación a los beneficios que se obtienen de esta cobertura. Recordemos que las opciones tienen una prima que se paga por acceder a esta opción. Valorar las pérdidas que se puedan sufrir si no se lleva a cabo la cobertura
Es el mismo enfoque que se da al pagar la prima de un seguro relacionándolo con la pérdida potencial. Además, la familiaridad con los distintos instrumentos de cobertura. Es necesario conocer bien los instrumentos derivados para cada caso, así como sus beneficios y limitaciones. Por eso es relevante conocer cada uno de los instrumentos derivados que se manejan en México y en el extranjero para sugerir casos de cobertura en México, además de planear y controlar. Finalmente, en caso de implementarse la cobertura en la empresa, un programa de este tipo necesita de políticas internas, procedimientos, controles para garantizar su correcto uso. Las empresas mexicanas como Bimbo, como Herdes, como Coca-Cola, manejan productos financieros, manejan instrumentos derivados de cobertura y aparecen en sus estados financieros. ¿Cuáles son los mecanismos e instrumentos de cobertura que se utilizan en las empresas? Los instrumentos derivados. ¿Qué son? Contratos que hacen posible vender un activo en una fecha futura y a un precio concreto, independientemente del valor que alcancen en ese preciso momento en el mercado. Con los derivados se puede desarrollar estrategias comerciales con las que una pérdida en una inversión se compensa con una ganancia en un derivado. Sus instrumentos de cobertura más habituales son opciones, futuros, forwards o contrato a plazo. Vamos a verlo a continuación. Opciones. ¿Qué es una opción? Bueno, tener una opción le otorga al tenedor el derecho, más no la obligación de una de las dos opciones, comprar o vender un activo a un precio concreto, conocido como precio de ejercicio, dentro de un plazo temporal determinado, a una fecha cierta. Existen a su vez dos opciones, las call u opciones de compra, que le dan al tenedor la posibilidad de comprar un activo al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento o antes. El put u opciones de venta otorgan al tenedor la opción de vender un activo al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento o antes. Esas son las opciones. Y se paga una prima por esta opción, que sería la inversión máxima que se tendría en el caso de incurrir en esta opción. Sería la única pérdida que se tendría en el caso de no ejercer la opción. El futuro no tiene ningún costo, pero es un contrato estandarizado que se maneja en el mercado estándar. Veamos la definición. El contrato de futuros es un contrato estandarizado para comprar o vender un activo subyacente entre dos partes independientes a un precio acordado, una cantidad estandarizada y una fecha específica. Es un acuerdo legal que requiere en la mayoría de los casos que el activo físico cambie de manos. Sin embargo, también se pueden liquidar en efectivo. Son muy utilizados por empresas productoras para limitar el impacto adverso de las fluctuaciones del mercado. Por ejemplo, si es una empresa que realiza jugos de naranja, no puede estar a la deriva en cuestión de quién me va a vender o quién va a ser mi proveedor. Si ella no tiene esos campos donde cosecha naranjas, debe de asegurarse de tener el proveedor de naranjas todo el año. Y estas empresas hacen contratos de futuros con los comerciantes de la fruta que les interese para poder ya tener una certidumbre que van a tener el proveedor de esa fruta de todo el año. Forwards o contrato a plazo. Muy parecido al futuro. Sin embargo, el forward es con datos de acuerdo a lo que señala el cliente.
Son acuerdos o contratos no estandarizados, es la diferencia, para comprar o vender activos específicos entre dos partes independientes a un precio acordado en una fecha determinada, pero aquí el contrato va a ser a la medida. Cubre el contrato de varios activos, especialmente los contratos de intercambio de divisas y materias primas. Entonces aquí esta parte, a diferencia del futuro que ya estaría estandarizado, que sería, por ejemplo, hay futuros en el mercado de derivados mexicano que son de $10,000. El forward, a diferencia del futuro, lo que tiene es que no es estandarizado, es a la medida y es fuera, digamos, de un árbitro, y es por ello que tienen un ligero riesgo de incumplimiento. Aún así, pues se esperaría que los participantes del forward cumplieran ambos con su cometido, cumplieran ambos con su compromiso, así como en el contrato de futuro, eh, eh, para las fechas, para las entregas y las fechas acordadas. Las instrucciones serían: elabore un resumen de esta clase de al menos 3 páginas a mano en su cuaderno. Súbalo a Teams en la actividad de la sesión de la tarea que corresponde a la 1 del tercer parcial para esta fecha. La siguiente sesión también será asíncrona. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Esperamos hacer mayor contenido para ustedes sobre temas relevantes financieros. Gracias y nos vemos en un próximo video.